reperfilar, reestructurar, incumplimiento, al fin es la pregunta que nos hacemos todos. Ya está Alejandra Escarano, que es economista de CEPA. Alejandra, buen día. Buen día. Hola, buen día. Arranco con esto, ¿es reestructurar, reperfilar o incumplimiento? Bueno, hay un poco de todo. Tenemos que ser muy cuidadosos con los términos que vamos a usar. Estamos en un momento muy delicado. Y hay como tres grandes grupos de medidas. En un principio, los vencimientos a corto plazo de los distintos instrumentos financieros por los cuales el Estado se endeuda, toma crédito. Y en este caso, los vencimientos se corren de forma unilateral por parte del gobierno. Y se hace una escala, se paga una parte a un plazo, otra a otra y otra más adelante, para tratar de, con esto, lo que le pasa al gobierno es que no tiene dólares, entonces tiene que reestructurar todo su programa financiero y toma estas medidas en el corto plazo unilateralmente y compulsivamente. Es decir, no es voluntario ahí. Ahí no es voluntario. Las deudas de más largo plazo estarían enviando un proyecto al Congreso Nacional donde sí serían voluntarios. Perdón, si no es voluntario, ¿es default selectivo? ¿Ahí aparece ese término? Bueno, hay que ser bastante cuidadosos con las palabras. Sí. En general se están usando bastantes palabras sinónimos, como decíamos, sí. Reestructuración, reperfilamiento. Se está hablando de un perfilamiento porque no hay quita de capital ni intereses, sino que se van a correr los plazos de vencimiento por este ahogo transitorio de dólares. El problema es que si no se toman medidas de fondo, me faltaba hablar del FMI. Claro. Con el FMI es otro tipo de deuda y ahí lo único que dijeron es que van a iniciar negociaciones para tratar también de estirar los plazos de vencimientos. Todo esto, ¿por qué se hace? Argentina tiene un problema estructural que es la falta de dólares, la famosa restricción externa, es decir, gasta más dólares de los que genera. Claro. Esto hay varias formas de solucionarlo. El gobierno de Mauricio Macri, desde el 10 de diciembre del 2015, ha elegido el camino del endeudamiento. Digamos, venía bien los primeros años porque recibió un país desendeudado, entonces tenía mucho margen para endeudarse, pero bueno, eso empezó a tener un límite. Por eso se recurrió al FMI. El FMI primero fue un acuerdo por 15.000 millones, después se extendió a los 57.000. Y bueno, y hoy estamos discutiendo si va a venir el último desembolso o no y cómo salimos de esto. Por eso ayer primero se tomó la medida de tratar de cortar un poco el financiamiento en pesos para que los productores puedan liquidar su cosecha y con eso tener mayor oferta de dólares y claro. Con esto balancear el mercado de tipo de cambios. Y bueno, y a la noche ya se fue, como no había una mayor oferta de dólares, lo que había que hacer era postergar los vencimientos para justamente no caer en incumplimientos. Ahora, Alejandra, aquel que compró deuda a corto plazo y que consecuentemente se va a extender el plazo de pago, no va a contar con ese dinero que iba a recibir. ¿Qué puede hacer? La opción que le queda en realidad, como no es voluntario, es vender el bono, por ejemplo. Bueno, ahí o espera a los nuevos plazos o va a tener que ir a un mercado secundario, pero seguramente en el mercado secundario va a tener una pérdida muy importante del valor de ese bono. Claro. O sea que ese inversor hoy perdió. En términos generales pierde. Porque tiene que esperar, tiene que esperar un nuevo vencimiento y obviamente si hay empresas, por ejemplo, que tenían sus fondos depositados en fondos comunes de inversión o demás para el pago de sueldos o para el giro normal del negocio. Si yo soy una pyme, por ejemplo, compré deuda como parte de la inversión que hago y el producido de me iba a generar, lo iba a utilizar para, no sé, comprar maquinaria, pagar ahí no es voluntario. Pero claro. Ahí hay que ver a qué se le llama, porque recuerden que esto es solo para los institucionales. Está bien, no es para personas Entonces, en principio, físicas. por eso, en principio me parece que las empresas no van a entrar en esto, me parece a mí, pero hay que ver la letra chica para entrar los bancos y sobre todo la ANSES, es decir, los grandes. Claro. Las empresas, ¿no? A ver, todavía Falta en esto falta chica. Definir un montón de cuestiones que van a ir, digamos, surgiendo en estos días con el correr de las horas y van a tener que salir otras medidas explicando esto. Depende las inversiones que haya hecho esa empresa, porque claro. Bueno, también en esto hay que aclararlo, las personas humanas, digamos, todos nosotros no estamos incluidos. En principio, los afectados en este diferimiento de plazos serían los bancos, los inversores institucionales, los fondos comunes de inversión y demás. Claro. Ahora, las empresas hay que ver la letra chica, depende si habían invertido en un fondo común de inversión, hay que ver cómo va a resolver esto el gobierno.
van a tener que salir medidas complementarias en las próximas horas porque van a surgir un montón de estos inconvenientes. Sí, claro. No sé si es lectura económica con Alejandra o lectura política también con Tuni Coleman, pero mucho se habla del que el presidente le abra los mercados. Habló y el riesgo país seguía subiendo y ya está en 2.244 puntos. Que estos anuncios también le hablaba a los mercados y lo que vos sabés que vas al mercado de la esquina y que siguen aumentando los precios. ¿Por qué es esta lectura económica? ¿Porque no son los anuncios que hace falta para este tiempo o porque llegan tarde? A ver, igual hubo como 2 paquetes de medidas. Sí. Primero intentaron sacar un paquete apenas pasaron las PASO, que parece una eternidad, pero fueron apenas hace 15 días, donde hubo un paquete de medidas de alivio que llegan muy parcialmente, llegan tarde y son transitorias también y no afectan a todos. Hay un montón de gente que queda fuera de esas medidas y evidentemente cuando va a hacer las compras y va al supermercado, al almacén de su barrio, se encuentra con precios altísimos en relación al alivio económico que le dio el gobierno a través de estas medidas. Entonces, es mucho más lo que se perdió por este año, por todas las medidas económicas que se tomaron, que lo que compensan con estas medidas de alivio. Así que la gente está perdiendo con esto. Acordémonos que Mauricio Macri desde el principio, desde 2015, que hizo un montón de promesas y no cumplió con ninguno. Primero incumplió con los trabajadores, con el impuesto a las ganancias, con el aumento de salarios y un montón de cuestiones, y ahora está incumpliendo con los tenedores de deuda porque no le alcanzan los dólares, y esto es algo que se venía a venir. También hay que decirlo, que no es algo sorpresivo, sino que era algo que era bastante evidente. Todas las políticas que aplicó Mauricio Macri acá se aplicaron varias veces y siempre llevaron al mismo, digamos, a la misma crisis económica. Entonces, no era nada nuevo, pero bueno, el gobierno se encorsetó en un paquete de medidas muy dogmáticas, muy ortodoxas, que siempre tienen estos resultados. Por eso no sorprende a los que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo que esto iba a suceder. Ahora, el problema es que los perjudicados siempre son los trabajadores, las personas que menos herramientas tienen para defenderse de estas crisis. Sí. Y si esto no funciona, es la pregunta. Digo, ¿se pueden esperar medidas un poco más agresivas, si querés, o intervencionistas que hasta el momento el gobierno trata de evitar, que es como por ejemplo, no sé, un desdoblamiento del tipo de cambio para controlar lo que es la demanda de dólares, por ejemplo? Bueno, hay que ver cómo reacciona el mercado. Seguramente hoy va a ser un día de mucho nerviosismo en el mercado financiero, en el mercado de cambios, y ver cómo avanzan estas medidas, porque lo cierto es que con estas medidas lo que se está haciendo es patear todo el problema para adelante. El presidente que asuma el 10 de diciembre próximo se va a encontrar con un montón de vencimientos y hay que ver qué cantidad de reservas le quedan. Esto es clave. Entonces, por un lado uno dice, el gobierno tiene herramientas que las viene utilizando hasta ahora, que son la tasa de interés, el dólar futuro, las intervenciones que está haciendo, pero hasta ahora no le han dado el resultado esperado. Entonces, bueno, uno se pregunta si vale la pena seguir con esas herramientas y seguir liquidando las reservas y que tenga un problema el presidente que venga, además de todo todo este diferimiento de los vencimientos de la deuda. Entonces, la verdad que hay que preguntarse y hay que ser muy prudente con el uso de reservas. Ese es el principal problema que tenemos hoy. Y todo esto, como Alejandra, en ese sentido, reservas, cuando le preguntan al ministro de Hacienda y en reiteradas oportunidades dice, están para usarlas las reservas. ¿Preocupa si se sigue utilizando este mecanismo? Ayer con 7 subastas, con más de 400 millones de dólares que tuvo que intervenir el central. El problema es que si uno las usa y consigue los resultados esperados, que es estabilizar el mercado de cambios, está bien. El tema es que ahora se vienen usando y no se consiguen los resultados esperados, como se diría en el barrio. Parecería que el mercado le tomó el tiempo un poco al gobierno y no están dando resultados estas herramientas. Entonces, es por eso que posiblemente el gobierno tenga que salir, si esto no resulta, a dar otras medidas, porque el problema, vuelvo a insistir, es el programa financiero y que entraron menos dólares que los que el gobierno esperaba. Recordemos que por la cosecha este año iba a ser un año récord y se liquidó menos que en el 2015, porque justamente con todas estas expectativas de evaluación, los productores que reciben dólares no quieren cambiarlos porque saben que si esperan van a tener un mejor resultado. Sí. Alejandra, te quería preguntar, vos recién decías, o hiciste referencia a una frase que me hizo acordar a lo que vengo planteando. El gobierno va detrás del mercado.
Digo, cuando en su momento se anunciaba, por ejemplo, bandas de flotación, Sí. que iba a intervenir el Banco Central recién cuando el dólar superara determinada barrera y demás, yo le preguntaba a los expertos, o sea, a ustedes, digo, esto no es anticiparse. A mí me dicen, el Banco Central va a intervenir recién cuando el dólar llegue a 60 y el Sí. dólar hoy está en 45, quiere decir, o la lectura que yo hacía es, quiere decir que hoy a 45 en realidad está barato y que puede llegar a 60. El dólar siguió aumentando, esas bandas de flotación lamentablemente no han servido, digo, y parte de las medidas que se están tomando no van también en el mismo camino. No hay una anticipación por parte del gobierno. Me da la impresión que el mercado ya hizo una lectura de hacia dónde va el gobierno y consecuentemente sigue actuando, y el gobierno va detrás con las medidas. Sí, el mercado claramente sabía que había grandes posibilidades de que se tome alguna medida como esta porque viene descontando esta pérdida con las tasas de interés que se pagan, lo viene viendo, por eso Claro. tenemos todos los problemas que estamos teniendo en el mercado de cambios, porque justamente ve que la deuda casi hoy es un PBI, digamos, no están los números oficiales de cuánto va a ser después de la última devaluación, pero se va a aproximar a un PBI. Entonces esto el mercado lo ve que cada vez es más insustentable el endeudamiento que se tomó y cada vez además Argentina le va peor, tiene peores variables económicas, con lo cual no le muestra al mundo que está haciendo determinados cambios Sí. en la economía para que la economía genere los dólares y poder responder a este endeudamiento. Entonces, bueno, dicen, seguimos prestando plata a alguien que cada vez me muestra menos posibilidad de poder devolvérmela y obviamente los acreedores se quieren ir. Entonces, ¿qué hacen? Desarman sus posiciones, compran dólares, por eso también hay tanta presión en el dólar y se van del país. Claro. Escarano, gracias. No, por favor, un Muchas gusto. gracias. Momento Bien. de pausa. Hacemos una Sí. pequeña pausa, así ya volvemos con más información.